Diccionario desobediente, volumen 1. Desobedecer es a veces la forma más fiel de cuidarse, de honrarse, de comenzar a vivir según una misma, no según lo esperado, porque a veces lo más valiente que podemos hacer es no obedecer. Hola, hoy estamos en un episodio más de El Diccionario Desobediente y en los micrófonos hoy nos acompañan Andrea, Petrushka, yo, Mariana García, y tenemos una invitada muy especial que es Irene Bustos, mejor conocida como Nene. Nuestra invitada de hoy nació desobediente. Fue la oveja negra de su familia y eso le costó muchos regaños, pero logró hacer su vida a su manera. Se independizó a los 17 años y salió de su casa soltera en los años 70. Ingresó en el medio cinéfilo como maquillista al lado de sus hermanas mayores, siguiendo el camino de su padre y tíos, personalidades de la edición de la época del cine de oro. Así pasaron por sus talentosas manos reconocidos como Plácido Domingo, Verónica Castro, Mila Jovovich, Leonardo DiCaprio, entre muchísimos más. Se convirtió en una exitosa empresaria del medio publicitario. Bienvenida, Nene. Hola, aquí estoy sumándome a ustedes. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, igual. Hablábamos de dos conceptos que sumas a al diccionario que estamos construyendo. Desobedecer, ser desobediente es volver a ti y el resultado es vibrar en libertad. Valentía es de valientes cuestionar, romper, elegir distinto. ¿Qué es para ti ser valiente? Pues la verdad, desde muy chavita me reconocí valiente. O sea, estuve sometida a mi mamá, porque esa es la palabra. Soy la número 7 de 10 hijos vivos, porque fuimos 12. Y bueno, desde pequeña siempre me sentí una niña muy feliz, muy afortunada, pero fui creciendo y me fui dando cuenta del matriarcado que había en la casa. Pero hasta los 21, que en mi época era la mayoría de edad, fue que decidí desobedecer. Y me salí del Huacán y me fui a vivir sola. Entonces, pues, me calificaban como loca. ¿Pero eras loca solamente porque te saliste de tu casa? No les gustaba nada ni mis amistades. Mis amigas, la mayoría vivía sola. Entonces, cuando yo me salí de mi casa, no me fui con ninguna de mis amigas, porque mi mamá era de las que iba a tirarles la puerta para sacarme de las greñas de ahí, así. Entonces me fui a una casa de huéspedes de puras mujeres, donde estuve feliz y pues me fui dando cuenta que sí era valiente, porque pues, después de que te mantienen y tienes todo y te sales a mantenerte sola, y a pagar un coche, porque estaba pagando mi coche. Pero cuando quieres, todo se puede. Cuando hablábamos, antes de empezar a grabar, y quisiera recuperar esta parte de cuando te asumes valiente y decides desobedecer, apareció algo muy valioso en ti. Tu libertad. Obvio. El respeto, la dignidad. Y el respeto a mí misma. ¿Cómo fue vivir después de salirte de casa y empezar a vivir sola con todo esto que descubres que recuperaste? Pues me rescaté. Platícanos de eso. ¿Qué fue rescatarme? Pues estar feliz, reconocerme que era valiente y que era capaz de salir adelante por mí misma, sin la protección de tu mamá, porque ya mi papá ya había muerto. Mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Y mi mamá, bueno, se empoderó más, obviamente. Ahí fue donde me reconocí que era yo capaz, que era valiente, y fue donde me di cuenta, me fui dando cuenta en el camino con quién sí, con quién no y con quién nunca. Bueno, mi mamá era con quién nunca. La amaba muchísimo, pero no era la mamá que yo... Bueno, dicen que la escogemos, ¿no? Según el esoterismo, que escogemos a esas mamás. Es igual y sí. A lo mejor era una maestra que necesitaba yo. Le reconozco que era una mujer muy valiente, muy exitosa, pero... Y tú rompiste como ese patrón, entonces, o sea, en tu linaje, o sea, con ese... Totalmente, totalmente.
Mi hermana en paz descanse, la mayor, por ejemplo, era una súper mujer, una súper hija, pero absolutamente sometida. Tan sometida que dejó al novio con el que se iba a casar, ya con todo, porque a mi mamá no le gustaba. Y mi mamá le consiguió otro novio que era del corte de los que a mi mamá le gustaba. Y ahí mi hermana realmente me marcó, me marcó porque un día le conté que ya estaba yo hasta aquí de mi mamá y me dijo, no te dejes, porque si no mi mamá te va a cortar las alas y va a hacer de ti otra nené. Entonces dije, esa hermana que es tan de mi mamá, tan sometida, y que me diga eso me dio como... Te empoderó más, ¿no? Sí. Y entonces desde los 20 años tus alas no se cortaron, empiezas a vivir en libertad. Sí. ¿Y qué empezaste a hacer desde la A vivir. ¿Y eso? ¿Y cómo es eso vivir? ¿Qué construyes con ese vivir? A vivir y a llegar a la hora que yo quería. Y me di cuenta que no era la loca que ellos decían. Yo fumo marihuana desde los 17 años, pero sin embargo no me drogaba, si se le quiere llamar. A mí me armoniza la marihuana, me gusta más que el alcohol, por ejemplo. O sea, lo que en mí hace. Y bueno, mi mamá se enteró que yo fumaba marihuana hasta que el del psiquiátrico, porque además para huir de mi mamá me metí a un psiquiátrico. ¿Te metiste tú? Sí, porque ya era tanto el que te meten que estás loca y que ves que todos tus hermanos caminan por la derecha y tú siempre estás del otro lado. Dije, sí debe de haber algo en mí mal. Okay. Entonces, en lugar de aceptar que me mandara a un internado a España, me le pelé y me metí a un psiquiátrico. Y entré con la condición que la única visita que no quería recibir era mi mamá. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Poco, 5 semanas. Porque Sí, era es el que tiempo fuerte que... estar ahí en... No, que yo quería. Tú querías. Me Ok. pude haber salido al otro día, a los 8 días, Ujú. ¿no? Pero desde que llegué el doctor, pues le di mi cigarrito de marihuana. Y bueno, es que nunca fue una necesidad. Es como cuando se te antoja una copita de tequila. No, sí, pero hablo de, o sea, de la situación tan extrema y las pocas posibilidades o recursos que veías para ver que esa era una posibilidad, o sea, un psiquiátrico, ¿no? O sea, es muy extremo. Digo, no es que esté mal, pero al final es una medida súper extrema, ¿no? Sí, Y que bien además chiquita. además me costó a mí, porque yo me pagué mi psiquiátrico. Oye, ¿y si estabas loca? Claro que no. Eso es lo que hay que descubrir. Pero Claro. fíjate, o sea, sí mi mamá, como siempre, metió su cuchara y fue a hablar con el doctor y no sé qué historia le contó. Obviamente le contó que era yo desobediente y que no seguía sus... Ujú. que me recetaron 10 electroshocks. ¿Y sí? ¿Te los aplicaron? 2. Uno, y en el segundo... Es que eso me recuerda que estuve a un pelito de haber quedado idiota. Sí, pues es... Pero ahora sí, gracias a Los Ángeles, que yo creo en Los Ángeles, que me dio un paro respiratorio y lo suspendieron. Pero yo firmé que yo aceptaba, porque yo ya era mayor de edad. Dije, "Ay, ya, estaba yo tan hasta aquí". Pero bueno, la universidad de la vida. Y mira, a mí se me ocurre ver que finalmente tuviste el coraje de salvarte la vida. El ser Sí. valiente te llevó a eso. Sí. Y descubrí que no estabas loca. Sí, me dejó tranquila. O sea, pagué por mi tranquilidad Ok, y tu libertad. y mi libertad. Ujú. Y entonces empezaste a vivir. Pues sí, ya más segura de que así era yo, ¿no? O sea, pues no me podían cambiar, es contra tu naturaleza.
una acuariana loca. Es que estabas muy chiquita. Es que lo que me a un acuariano que no le dicen loco, es que está fuera de norma. Exacto. O sea, y entonces, Sí, por eso siempre digo, ay, eres locuaria. y hablando de una vez que saliste de este retiro, que tú mismo dices que es un paréntesis, ¿qué pasa con la relación con tu mamá? ¿Cómo la reconstruyes? ¿Cómo se desarrolló después de eso? Acepté que mi mamá era una mujer naturalmente severa, con la responsabilidad de 10 hijos, porque mi mamá se queda viuda cuando yo tenía 17 años, hacia abajo, de 12, de 9 y de 5 años. Y arriba estaban los otros chavos que eran de 19 y 21 años, todavía todos en escuelas. O sea, o se hacía fuerte, nació fuerte, no se hacía, nació fuerte. Por eso yo la titulé Dorotea Arango. Pero a lo que voy es eso, se reconstruyó la relación, se transformó. Sí, yo creo que mi mamá entendió que naturalmente yo era así y yo entendí que mi mamá era así, entonces como que nos aceptamos y nos respetamos. O sea, fui la única que fumé delante de ella. Y a tu mamá, ¿tú la llegaste a ver como un ejemplo o como un obstáculo en tu vida? Pues sí era un obstáculo al cual tuve que vencer, pero casualmente también era un ejemplo, porque fue una mujer brillante, ¿no? Muy severa y a mí me molestaba. Su disciplina sí me aburría, ¿no? Para mi mamá todas mis amigas eran mal ejemplo. Y no eran mal ejemplo, eran naturales, fluían en la vida. Ella creía que era influencia de mis amigas. Más bien como una brecha generacional, ¿no? Sí, Ujú. sí, Es más una bien. transición como muy abrupta, ¿no? Justo de verte, ¿no? En otra sincronía totalmente diferente, ¿no? Ujú. Totalmente diferente, o sea, rompí las reglas que ella tenía, o sea, nunca las seguí, nunca. Terminamos poniéndonos las cruces una a la otra y respetándonos. Pero me imagino que hubo mucha admiración de ella, ¿no? De todo lo que lograste en el ámbito profesional. Sí, y personal, mi mamá decía que nunca se imaginó que yo fuera a ser tan buena mamá, no apostaba por mí. Y cuando tú escuchaste eso que tu mamá te dijo que sentiste, ¿qué pasó en tu cabeza? Se lo agradecí que me lo reconociera porque nunca me reconocía nada. Todo lo que yo hacía era malo. De hecho, aceptó mi manera de vestir porque ella quería que me vistiera muy tradicional. Y el día que me vio vestida tradicional, me revisó de arriba abajo y me dijo, tú ganas, qué mal te ves. O sea, yo era de pantalones de mezclilla y camisa que se usaba en esa época, que se hacía de costal de harina y estoperoles. Mi vestimenta mi mamá decía que era hippie, pues sí. Hoy en día, ¿cómo te reconoces? ¿Como una mujer fuerte, independiente, diferente? Sí, diferente sí. Eso lo veo alrededor con todas las abuelas que son, ya todas somos abuelas. Me sigo viendo diferente. Nene, y después de esta salida, ¿no? Del psiquiátrico, o sea, ¿cómo es este paso a tu formación laboral? O sea, ¿qué sucede? Pues en realidad fue nada más un paréntesis que hice. O sea, yo ya venía de estar en la carrera. Y cuando salí de psiquiátrico, pues fue nomás continuar y agradecerme a mí que tomé esa decisión de yo meterme al psiquiátrico para quitarme esa duda que de 10 hermanos, porque yo tenía una conducta diferente y no podía seguir los lineamientos que mi mamá marcaba, como siempre, a todos los hijos. Nunca lo logré. O sea, estábamos a las vencidas, mi mamá y yo. Pero seguí adelante, desobedeciendo, obviamente.
pero me sentí bien, sentí un logro. Y te gustaba el cine, ¿no? O sea, creciste con mucha cercanía a los estudios, ¿no? De grabación. O sea, esa fue como desde niña tuviste mucha proximidad a este ambiente, ¿no? Del cine. Sí, y ahí me quedé, nada más que en el área de publicidad, más que Ok. nada. Toqué las áreas de cine porque me tocó maquillar para 2 películas Ujú. y la cercanía con los grandes de Hollywood fue porque las películas Sony nos contrata ¿Pero te contratan ya como tu propia empresa o a ti independiente? independiente, eso es como maquillista, Ujú. ¿no? Como empresa fue que puse una agencia de modelos y actores y de ahí pasaron por mí Omar Fierro, Salma Hayek, Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Eugenia Cauduro, Guillermo Quintanilla. ¿En qué año fundaste la agencia? Yo creo que fue hace ya como 40 años. ¿Qué te hizo decidirte hacia la publicidad? Agencia de modelos y actores, y ya luego después me quedé más en agencia de modelos. Cuando entraste a este medio del cine, ¿cómo fue que sobrellevaste todo este hecho de que, pues, todos sabemos, ¿no? Que hay mucho machismo, mucha cosa violenta en el cine. ¿Cómo fue que lograste salir de ahí y empezar a hacer tu propia empresa? O sea, no, yo no lo sentí así nunca, la verdad. Tuve mucha suerte de poder lograr como maquillista irme al área de la representación. Pero sí las cuidabas, ¿no? O sea, porque digo, pues obviamente estás llevando talento, ¿no? Femenino. Me imagino que la mayoría son mujeres guapas y atractivas. O sea, lidiar con la cosificación, pero tener como mucha claridad del cuidado, ¿no? O sea, pues es tu empresa y están a tu cuidado de alguna manera estas mujeres, ¿no? En un medio que se piensa o muchas veces pues puede ser pues agresivo hacia las mujeres. O sea, ¿tú cómo las cuidabas? La verdad no tuve tema porque todas eran chicas muy, muy bien portadas, con una moral muy, muy firme. No había que las tuviera yo que andar cuidando. De hecho, no me acuerdo el nombre. Él decía, las modelitos y actrices fresas de Irene Bustos. Entonces no tuviste ahí como ese tema, o sea, como No. que justo se hizo una red, ¿no? Muy afín a tu personalidad y de este lado y del otro lado tampoco las sentiste que estaban en riesgo. No, nunca las sentí que las exponía, Ujú. ¿no? Nena, ¿cómo te ves hoy? O sea, ¿cómo te reconoces hoy? Viéndote, obviamente, en perspectiva, todo esto que nos contaste y nos compartiste hoy. Pues me siento que lo logré, que creo que sí me merezco una estrellita en la frente. Muchas estrellitas. Ujú. Sí, sí, la verdad, y ver a mis hijas porque dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Y a mis hijas, en el buen sentido, pues creo que las arrastré bien. No siento que le debo ni me debe la vida. Y si pudieras dar un consejo a las mujeres que nos escuchen, a las futuras desobedientes que se van a sumar, ¿qué les dirías? Que sean valientes. Que la palabra es mágica. Desobedecer es como la palabra libertad. Es una palabra muy linda, pero que dice mucho. El chiste es que te atrevas a desobedecer. ¿Quieres agregar algo más? Pues algo que a mí me encanta y que se los comparto a la mayoría que conozco, es que solo lo que venga de la luz puede hacer contacto contigo. Muchas gracias, Irene. Nené, por Ajá. compartirnos toda esta historia. Gracias a ustedes. Bueno, estamos en un episodio más de Diccionario Desobediente. Síganos en todas nuestras redes, en las plataformas donde está distribuido, compartan y si encuentran por ahí algún concepto,
algo que están desobedeciendo, súmense a nosotros. Vamos a hacer este diccionario cada vez más grande. Y nos vemos en el próximo podcast. Yo soy Andrea López. Petrushka. Mariana, y juntas contigo construimos el Diccionario desobediente.